nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio seamos bendecidos y sean borrados nuestros pecados. Amén. Amén. Tomamos asiento. Dice que Juan estaba bautizando en el Jordán y viene Jesús y le pide que lo bautice. Y Juan se asombra porque el bautismo de Juan era una purificación de los pecados. Y Jesús era el Mesías, Jesús no tenía pecado. Pero sin embargo Jesucristo dice, tenemos que hacer lo que Dios dice que es justo. O sea, Juan tenía que bautizar a Jesús porque lo justo era que Juan lo bautizara. En el Evangelio de Mateo, la expresión hacer justicia significa cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Por eso, por ejemplo, el aleluya que acabamos de cantar recién, busca primero el reino de Dios y su justicia. Es una frase del Evangelio de San Mateo. O sea, el que busca primero la voluntad de Dios, lo demás lo tiene todo cubierto. Entonces, era necesario, era un mandato que aunque no tuviera pecado, Jesús se tenía que bautizar. ¿Y por qué? Primero que nada, porque Jesús es como decíamos, es una epifanía, es una manifestación. ¿Qué pasa? No bien Jesús es bautizado. Se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él y lo unge en forma de paloma. Y la voz del Padre se escucha diciendo que este es su Hijo muy amado. Entonces no solamente se manifiesta Jesús, se manifiesta Dios como Trinidad. Dios Padre que lo legitima, que da las instrucciones de que Jesús es el Hijo de Dios enviado para hacer justicia, o sea, para hacer y que se haga la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo, que es el que lo sella, digamos, es el que lo unge, es el que lo habilita, ¿tá? Y que al mismo tiempo también es Dios. ¿Estamos? El Padre envía, el Hijo recibe y el Espíritu Santo impulsa, unge. Esa es la primera
Esa es la primera misión de este bautismo, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que viene a hacer la misión que Dios quiere y que es Dios trino el que se manifiesta. Pero a la vez corre la misma suerte que el pecador, hace lo mismo que el pecador, aunque no sea pecador. Hace lo mismo. ¿Por qué? Porque se solidariza con el pecador. Para redimir al pecador se pone en su lugar. Para redimir al ser humano se pone en el lugar del ser humano, sin dejar de ser Dios. Y Dios es consciente de la realidad del ser humano. O sea, Dios se solidariza con el ser humano. Y por eso Jesús también recibe el gesto del bautismo. Hay 2 o 3 clases de bautismo. Nosotros usamos el bautismo de aspersión, es decir, echamos agua sobre la cabeza del bautizado, y es una forma que es válida, pero bueno, pero se supone que el bautismo de Jesús, a pesar de que algunos cuadros lo muestran a Juan echándole agua en la cabeza, se supone que el bautismo de Jesús fue por inmersión. ¿Y qué significa el bautismo por inmersión? El bautismo por inmersión significa, bueno, no tengo ningún muñequito ni nada. Supongan que esto es el bautizado se hunde y sale. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Y al hundirse deja todos los pecados y sale limpio. Exactamente, o sea, el hundimiento es una metáfora de una muerte y el nacer de nuevo es el resurgir. Muy bien, muy bien. Porque cuando se hunde deja todos los pecados y renace cuando sale del agua. Entonces, el bautismo representa eso, la muerte al pecado, la resurrección a la vida. Muy bien. Esa es la primera visión del bautismo, manifestar a Jesús como Hijo de Dios y solidarizar y mostrar la solidaridad de Dios con el ser humano. También el bautismo es el comienzo de la misión. El primer acto público de Jesucristo es bautizarse, porque de esa manera comienza su misión. Habíamos estado hablando que hoy comienza el tiempo durante el año, que es el tiempo donde meditamos sobre el paso el tiempo que Jesús estuvo caminando por la tierra y meditamos en cada una de las enseñanzas que dejó. ¿Y cuál es lo primero? El bautismo, bautizarse. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo que baja en ese momento lo unge de nuevo, siempre lo tuvo, era el Espíritu Santo, pero en este caso lo unge específicamente para cumplir esa misión, la misión de predicar. ¿Cómo se trasladaría a esto? Nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero cuando vamos a iniciar otra misión también lo recibimos en orden esa misión. Por ejemplo, en los sacramentos de consagración, cuando nos ordenamos sacerdotes, el obispo que nos ordena nos impone las manos. ¿Para qué? Y nos hace una oración, ¿para qué? Para que recibamos al Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo nos consagre, nos habilite para ser sacerdote. Cuando una pareja se casa, que dicen el si quiero en el altar, baja, ¿quién baja? El Espíritu Santo, para que los habilite para vivir con un matrimonio en Dios. ¿Quién es el que baja en la unción de los enfermos para sanar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que baja en la confirmación para desatar el don del bautismo, para convertirnos en cristianos adultos? El Espíritu Santo. O sea, si bien nosotros desde el bautismo ya tenemos el Espíritu Santo, cada vez que lo recibimos varias veces para
para habilitarnos a una nueva misión. Acá Jesús también ya tenía el Espíritu Santo. Imagínense, Él era Dios y vivía en permanente y existía desde el principio viviendo en permanente comunión con el Padre. O sea, Él se hizo hombre por obra del Espíritu Santo, pero esta vez Él lo recibe de nuevo. ¿Para qué? Para que lo habilite, para que le dé la fuerza para cumplir la misión de predicar. ¿Estamos? Porque además el gran bautismo de Jesús iba a ser cuando Él muriera en la cruz y nos convirtiera por el bautismo en hijos de Dios. Y también habla de nuestro propio bautismo. Nosotros nos bautizamos de chicos, lo cual es válido, y nuestros padrinos y nuestros padres son los que se comprometen a educarnos en la fe. Esa es la verdadera función del padrino. Nosotros tenemos en nuestra tradición, nuestra cultura tiene una hermosa misión asignada al padrino. Cuando nosotros elegimos a alguien para ser padrino de nuestros hijos, y seguramente lo elegimos por el gran cariño y la gran confianza que le tenemos. En mi familia, por ejemplo, la tradición generalmente, familia muy unida, la tradición es elegir a los hermanos del padrino. Y generalmente el padrino generalmente una de las misiones que le sabemos dar a los padrinos es que si alguno de nosotros algún día como padres faltamos, el padrino está para reemplazar. Exactamente. Es una responsabilidad muy grande, ser padrino y ser madrina. Totalmente. No es ir y estar ahí en el momento y después olvidar. Tampoco pasa por lo económico, sino pasa por lo afectivo, por el acompañar, en un momento que lo necesite para educarlo, para enderezarlo, La función del padrino es muy importante. Tal cual. Por eso hay que elegirlo bien. Hay que elegirlo bien. Porque además, ¿cuál es la ordenado al orden espiritual y eclesial, cuál es la función del padrino? Educar en la fe a la hija. A ver, nosotros tenemos en la iglesia, en la tradición católica, hemos optado, la mayoría de las iglesias de tradición católica, no todas, hemos optado por bautizar a nuestros hijos de niños. ¿Quiénes son como no son conscientes, quiénes son los que responden? Los padres. Exactamente, los padres pueden no estar bautizados, pero el padrino, si está confirmado, mejor. Sí. Porque la educación en la fe es lo importante. No es, lo bautizamos de chiquito. Entonces el padrino que dice, bueno, bautícelo que yo me hago cargo. Sí. Por eso cuando el sacerdote le toma a los padrinos las promesas bautismales, es el padrino el que se compromete en nombre del niño. Y ahí está capaz que la responsabilidad más grave del padrino. Hubo un obispo en España que directamente sacó los padrinos. Porque como no se lo toman en serio, vamos a presentar. No se lo toman en serio. Claro. Hay un obispo en España que decidió sacar los padrinos porque los que hacían de padrinos no se tomaban en serio la misión de educar en la fe. O sea, entonces para las confirmaciones y los bautismos no había más padres. Bien. Pero, ¿a qué voy? El bautismo nuestro es un compromiso y es una misión. Por el bautismo somos hijos de Dios. En la tradición católica hay dos sacerdocios. El sacerdocio ministerial, que es el que ocupamos los clérigos, y el sacerdocio común de los fieles, que digamos no nos habilita por ahí para consagrar el pan y el vino, pero es el sacerdocio que nos habilita
para hacer crecer en nosotros la gracia del bautismo. Entonces todos tenemos el deber de cumplir la misión que Dios nos da. Todos tenemos que colaborar. Eso consiste, entre otras cosas, en que todos tenemos que colaborar para que el mundo sea justo como Dios quiere. Eso consiste, en otras cosas, en que todos somos misioneros que tenemos que hablar de Jesús. Eso nos quiere decir que todos tenemos la misión profética que se le llama, que es la misión de denunciar lo que no está bien y a Dios no le gusta. Eso significa que todos le tenemos que hablar a Dios de los demás. Esa es la misión que nos da el bautismo, que además nos da poder, porque nos borra el bautismo, borra los pecados que la persona tenga hasta el momento de su bautismo, borra el pecado original. Tiene mucho poder el poder del bautismo. En algunos casos, cuando se hace un exorcismo o una liberación, el exorcista para expulsar al demonio invoca el poder del santo bautismo de la persona. O hay quienes han invocado el poder del bautismo para cortar con un vicio una dependencia. Por el poder de mi santo bautismo, yo, una señora chilena, una laica consagrada, Nelly Astelli, que era una mujer consagrada a Dios, no era monja, pero era una laica consagrada, o sea, era una mujer que sin ser monja ni sin ser religiosa había hecho los votos de pobreza, castidad y obediencia, y predicaba, daba retiros de sanación. Y ella contaba que comía chocolate compulsivamente, y dice que una vez declaró que en el nombre del santo bautismo cortaba su dependencia del chocolate. Y dice que a partir de entonces empezó a comer chocolate con moderación. O sea, como que el bautismo tiene también poder sanador. Pasa que nos olvidamos por ahí de que los sacramentos son canales de gracia muy poderosos. El bautismo nos habilita con la gracia y nos compromete para la visión. Para cumplir la voluntad de Dios de amar al prójimo, de actuar con justicia. Primero nos manda, como a Jesús, pero también nos habilita, nos capacita, nos da la fuerza, nos da el poder para hacerlo. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo, invocar el poder del santo bautismo para todo lo que queramos hacer, siempre que queramos hacer la voluntad de Dios y no podamos. Siempre invocar al Espíritu Santo por el poder del santo bautismo. Entonces, ya que hemos conocido a Jesús, ya que sabemos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Padre y el Espíritu Santo lo han mostrado, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir la misión que Dios nos dio. Los voy a invitar a que busquemos en el cancionero devocional, vamos a buscar las oraciones de Pentecostés. Vamos a ir a la página 11 y vamos a invocar al Espíritu Santo. Página 11. Y vamos a rezar, vamos a rezar como invocación la secuencia de Pentecostés, pidiéndole al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene de Él.
Digamos todos juntos. Ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. y envía desde el cielo un rayo de tu Lo luz. decimos todos juntos. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto, oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está resfriado. Concede a tus fieles que en ti confían tus sagrados dones. Dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya y amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo